¿Qué tal amigos? ¿Qué tal amigos? Muy buenas noches. No sé si me escuchan. Si alguien me puede confirmar, por favor, si me escuchan, sería tan amable mediante un mensajito. Sí, como les estaba diciendo, muy buenas noches. No sé si me están escuchando. Si alguien me puede notificar, por favor, mediante un mensajito, si son tan amables, se los agradecería mucho. Permítame un segundo, por favor. Vamos a esperar un poquito más de gente en lo que llegan. Les agradezco mucho su atención. ¿Sí me escuchan? Buenas noches, buenas noches. Por favor, por medio de un mensajito, si me pueden indicar si me escuchan, si son tan amables. Ay, perdón, el problema técnico de siempre, de mis cuestiones de que no se detiene bien esta situación. Permítame un segundo. Ok. Ok, muchas gracias. Gracias por porque si me están escuchando, pues bien. En esta noche vamos a hablar de un tema muy especial. Vamos a hablar con lo que respecta a la cuestión de los exorcismos. Pero en esta plática no nos vamos a meter en cuestiones, digamos, un poco incómodas para algunos. Vamos a hablar de un contexto en general, de un contexto histórico, de algún contexto de procedimientos, pero no vamos a mencionar que tú tienes que alguno de ustedes tiene que hacer esto, tiene que hacer lo otro, tiene que hacer aquello. ¿Sí? Entonces, no sé si vamos a esperar unos minutitos más, por favor. No me cuelguen si son tan amables, les agradezco mucho. No me cuelguen como si fuera llamada telefónica. Pues bien, vamos a empezar. Vamos a ver quiénes son los que están ya con nosotros. Pues bien, vamos a iniciar. Permítanme, por favor. Ok. ¿Dónde está? ¿Dónde está?
Ok, en efectos. Bien. Una disculpa por si ven grande lo que es la cuestión de la imagen. Vamos a empezar por el origen etimológico de lo que es la palabra exorcismos. Pues bien, la palabra exorcismos viene del latín tardío, de un latín digamos ya en lo que es su decadencia, de la palabra exorcismos, y a su vez viene del griego antiguo exorquismos, que su significado literal es de acción de obligar mediante juramentos o conjugar. Bien, ¿cuáles son sus partes? El prefijo es, que significa hacia afuera o fuera de, y el verbo korkixen, derivado de orcos, que significa juramento. Ese es el origen etimológico de lo que es la palabra exorcismos, y vamos a empezar con los exorcismos en la actualidad, en la antigüedad. Pues bien, aunque parezca increíble, en algunas culturas antiguas ya se realizaban lo que eran este tipo de situaciones, este tipo de ritos, de oraciones, de procedimientos, cuando manifestaciones o entidades malignas o demonios de la época en la que se desenvolvía la cultura, pues acudían a ciertos lugares para poder realizar o para poder evitar lo que era la cuestión de la posesión. Bien, permítame un segundo, por favor. Permítanme. Ok, es que apenas estoy aprendiendo lo que es manejar muy bien la cuestión de las imágenes. Pues bien, vamos con la primera imagen. Bien, nos vamos a remontar a la cultura mesopotámica, donde los sacerdotes llamados Masmasu o Asipu se presentaban como emisarios de Dios. Para realizar este tipo de actos o este tipo de exorcismos, utilizaban con el poseso, con la persona que se encontraba incluida o manifestada, pues diálogos prefijados, palabras, gestos, amuletos y consejos protectores. Estos rituales se hacían al aire libre. ¿Por qué? Porque los templos eran exclusivamente para uso de los sacerdotes. Bien, la casa del exorcista en la comunidad de Asub, ¿sí? Contaba con tablillas cuneiformes en las cuales se mencionaban lo que se comentó anteriormente de ciertos ritos, de ciertos rituales, de ciertas situaciones para poder trabajar en ello. Anu era el dios al cual los exorcistas mesopotámicos se dirigían, y su epíteto o su oración principal era: aquel que da poder a los exorcistas para prevenir con el pasar los acontecimientos del mal agüero. Bien, como nos estamos dando cuenta, ya en las culturas antiguas existían este tipo de situaciones. Bien, les voy a pedir por favor también que en la cuestión de las preguntas ténganme paciencia. Posiblemente al final podamos hacer no al final vamos a hacer lo que es, digamos, una pequeña batería de preguntas de las dudas que ustedes tengan. Pues bien, en Egipto, nos vamos a Egipto. Se creía que, digamos, las posesiones eran origen y causas de diferentes enfermedades por un espíritu maligno. El ritual era elaborado por un sacerdote erudito, especialista en lo que era este proceso. En la estela de Brestech se describe el exorcismo de la pequeña hermana de la esposa del rey Raneferu, hecho por el sacerdote Toite Heb, con la intersección del dios Honsul. Aquí nos volvemos a encontrar de que ya tenemos de cierta manera el primer registro histórico de un exorcismo como tal. Gracias por estar con nosotros, y pues, si me lo permites, si me escuchas, si me puedes decir si me escuchas, ya estamos iniciando con lo que es el tema. Sí, aquí andamos, Darks, y andamos aquí al 100. Ok, me parece muy bien. Ahora nos vamos a dirigir a la cultura griega. Aquí hay un caso muy interesante. ¿Por qué? Porque la cuestión de los exorcismos o de los rituales
hay una persona muy conocida o un personaje histórico muy conocido que mezclaba lo que eran las matemáticas, digamos, las cuestiones místicas religiosas, la lógica, etcétera. Su nombre es, o el más famoso es, Apolonio de Tiana. Era un filósofo matemático y místico griego. Se le considera un neoplatónico, es decir, que seguía las enseñanzas de Platón, al cual se le atribuyen también ciertos milagros, y él mezclaba lo que era la medicina junto con los conocimientos, como dije anteriormente, matemáticos y filosóficos. Bien. Ahora vamos a entrar así a grosso modo y rápidamente a los tipos de exorcismos que existen. ¿Por qué? Porque no nada más el exorcismo católico, que es el que más se conoce por todos, es el que se realiza. Todas las religiones, todas las culturas tienen un tipo de exorcismo, algunos no lo llaman así, y vamos a empezar con lo que es por decirlo de cierta manera, el exorcismo chamánico. No se le dice como tal exorcismo chamánico. Es un ritual de sanación espiritual que busca expulsar las energías o entidades negativas utilizando estados de trance, plantas sagradas y más que nada es tratar de equilibrar la naturaleza junto con la persona para poder restaurar el equilibrio físico y mental. Bien, ¿cuáles serían los pasos a seguir o los pasos que siguen los exorcistas chamánicos? Los voy a llamar así por el tema del cual estamos hablando. El primero es trance e invocación, es decir, que entran en un estado alterado de conciencia para poder viajar al mundo espiritual y localizar la fuente del que realiza este mal. Permítanme, por aquí debo de tener una ilustración, no como debe de ser, no es una cuestión como tal, pero digamos es lo más cercano. Todas las imágenes que vamos a presentar son alusivas, no quiere decir que sean reales, aclaro, ¿sí? Bien, después sigue la limpieza energética. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Se utilizan cuarzos, plumas, plantas medicinales para poder purificar el alma y cierto tipo de humos. Muchas ocasiones, lo más común que se conoce es el copal, aunque también pueden hacer mezcla de otro tipo de minerales y de materiales para poder crear la atmósfera y ahuyentar al espíritu. La extracción, que es de soplidos, cantos o succiones para sacar la energía intrusa. Aquí hay un dato muy interesante. Aunque, digamos, si el chamán tiene éxito en realizar lo que es su proceso de curación del alma, de su exorcismo, ellos hacen una situación llamada recuperación del alma, ¿sí? En el cual se realiza una ceremonia para cerrar energéticamente al paciente ya cuando su alma ha sido restaurada y de vuelta. Me gustaría preguntarte, Huasteco, si hay algo más que agregar en esto, si bueno, en el caso de que esté equivocado, pues con toda confianza me puedes decir, pero como dije, lo estamos diciendo a lo que es a grosso modo. No, de hecho sí es correcto, Darks. De hecho, es como un tipo de liberación lo que se hace. Por lo regular, lo que yo he visto o lo que he escuchado es justamente de espíritus impuros, porque por lo menos en la cuestión del chamanismo o la cuestión del curandero tradicional, no existe tal cosa como demonios, simplemente como energía impura en el cuerpo de una persona. Pues es lo que prácticamente estás mencionando, y justamente algunos lo hacen con hierbas, otras personas lo hacen con diferentes elementos, pero al fin de cuentas pues va, ¿verdad?, a un mismo, pues prácticamente a lo mismo. Entonces sí, sí es correcto en esa cuestión, y yo creo que en toda la cuestión del curandero tradicional creo que lo hace de la misma manera, solamente cambian los elementos, procedimientos y eso, pero creo que tiene la misma base. Ok, perfecto, te agradezco mucho. Sí tenía esa duda, más que nada por la cuestión de que, como dije anteriormente, todas las culturas realizan un cierto tipo de exorcismos,
pero en este caso, como la cuestión no encontré otro nombre para identificarlo de tal manera como un exorcismo chamánico, que de cierta manera cumple la función de acuerdo al rito que nosotros conocemos. Bien, vamos a entrar a otro tipo de exorcismo. En este caso, digamos, es más antiguo de la cuestión de lo que es la iglesia. Vamos a ver si puedo encontrar. Aquí está. Bien. Vamos a entrar a lo que se le conoce como el exorcismo judaico. Bien. Se dice que es un ritual arraigado a la cábala para expulsar un dibuk, o sea, el alma errante de un muerto. Aquí no se menciona de demonios, no se menciona de entidades malignas, sino simplemente es el alma de una persona la cual realizó probablemente actos impuros o no encuentra lo que es el descanso. Es ejecutado por un rabino cabalista experto y con un grupo de acompañantes. Utilizan rezos y el sonido de un shofar, que es un instrumento de viento hecho con el cuerno de un animal. Kosher es como una especie de carnero. Aquí un aspecto clave. El dibuk, como lo dije anteriormente, el dibuk es una persona que cometió unas transgresiones reales y busca redención o refugio en un cuerpo. Aquí nos vamos a encontrar, digamos, en este segundo proceso de liberación, de que no se mencionan entidades malignas, sino lo que podríamos decir en la actualidad como si fueran espíritus, fantasmas o cualquier otra cosa. Bien, la ceremonia. La ceremonia es el rabino experto, utiliza textos místicos y reúne a un minyan. ¿Qué es un minyan? Son 10 hombres adultos que forman un círculo protector alrededor del poseso. Los rezos, recita el Salmo 91 3 veces, o sea, el grupo que lo acompaña recita el Salmo 91 3 veces, y el rabino hace sonar el shofar para romper la conexión del espíritu y obligarlo a abandonar el cuerpo. Del origen, obviamente, aquí hay otro dato curioso que sí me gustaría mencionar, que las primeras referencias se encuentran en los escritos del historiador judío Flavio Josefo. Aquí nos volvemos a encontrar un segundo registro. Obviamente tendríamos que leer pues toda la obra de Flavio Josefo. Yo la verdad no pude identificar en cuál de los libros venía para poder comentárselos. Bien, no sé si tengan alguna pregunta, algún comentario hasta este momento. Ahora sí que leo sus observaciones o sus mensajes. Bien. Bueno, hasta el momento ninguna pregunta, la podemos hacer, digamos, hasta el final sin ningún problema. Bien, vamos a entrar a la cuestión de lo que es el exorcismo musulmán, ¿sí? También los musulmanes, también la religión musulmana, los árabes tienen su propio proceso. Bien, se le conoce como ruqya, el cual consiste en expulsar jinns o sayatins, que son genios, que sus intenciones pueden ser benignas o malignas, pero los sayatín ya son demonios como tal. Se basa exclusivamente en recitar versos del Corán y súplicas a Dios. Bien, aquí hay algo muy interesante en lo que vamos a mencionar de la cuestión de lo que es este ritual musulmán. Se realiza una entrevista inicial, es decir, se le identifica y se le pregunta al afectado sobre sus emociones físicas, sueños recientes, para tratar de identificar los síntomas. Se hace una recitación coránica o dentro del Corán, que es el Raqí, busca refugio en Dios y lee pasajes de fuerte carga espiritual, como la Sura Al-Jin, que si nos vamos a la cuestión del Corán, sería el capítulo 72. Se realiza un diálogo o un tamsen en la cual el sanador entabla conversación directa
y se le exige revelar su nombre y los motivos de su intrusión, intersección o posesión. Aquí ya, si nos estamos dando cuenta, no estamos encontrando, digamos, una cuestión fuerte como el exorcismo tradicional católico que todos conocemos. Sí, y la negociación y la expulsión. Se le ordena al espíritu maligno que abandone el cuerpo, se le solicita que maldiga a Satanás para ver como una prueba de sumisión. Si se niega, se le identifica como un demonio satánico. Pero ojo, este dato, en ocasiones el raquí intenta convertir al Islam a la entidad y resolverlo pacíficamente. Esto es como que la religión musulmán o la religión de Alá, en la cuestión de una posesión, se le da la oportunidad al demonio o al genio de redimirse, de entrar a una redención y acercarse al reino de Alá, algo que no vamos a ver en algunos otros tipos de rituales. Aquí no se utiliza ningún tipo de objeto sagrado, no hay una jerarquía eclesiástica, ¿sí? Más que nada es un enfoque de plática, de reconciliación, de por qué lo hiciste, no lo vuelvas a hacer, etcétera, ¿sí? ¿Por qué no existe una jerarquía eclesiástica? Porque cualquier persona, digamos, que tenga el conocimiento suficiente, la sabiduría y el perfecto estudio de lo que es el Corán, lo puede hacer, no como en el caso de la situación católica, que es un trámite muchas veces estrictamente burocrático. Nos vamos a los exorcismos orientales. Aquí los quise englobar. Bueno, más que quería agregar ahí en la cuestión del musulmán, sí, en la cuestión del Corán, pues a lo que entiendo, que hay algo muy curioso en la cuestión de los yin, justamente lo que decía Darks, de que no se toma ni como definitivamente de un bando a los yin, a estos genios. Siempre se toma de la perspectiva de que si vas a hacer maldad, estás en la parte de Satanás, y si vas a hacer cosas buenas, estás en la parte de Alá. Pero justamente eso es lo curioso, de que les dan opciones todavía a estos espíritus, ahora sí que elegir cuál bando quieren tomar y convertirse, ¿verdad?, a la bondad o a la maldad. Y algo curioso, que ellos no le llaman Satanás, de hecho se llama Shaitán, a lo que tengo entendido, esta entidad que es como Satán. Y de hecho, lo curioso también, que ellos piensan que un yin lo puedes agarrar, por ejemplo, en un cementerio. Y eso es interesante, pues. Es interesante porque ellos dicen que si tú vas a un cementerio, si te vas a un desierto, si te vas a un lugar, pues, donde esté alejado de la población normal, puedes traerte un yin contigo. Y este yin te puede hacer desde cosas buenas hasta cosas malas, dependiendo. Eso nomás quería agregar, Dars. Bien, y te agradezco, como lo mencionábamos en la cuestión del ritual exorcístico musulmán, pues se le da una oportunidad, se le da un chance a la entidad maligna para que pueda, digamos, redimirse, ¿no? Y acercarse a lo que es al reino de Alá. Bien, como mencionaba anteriormente, los exorcismos orientales. Aquí quise globalizar todos de una forma porque siguen el mismo principio. Ellos no lo ven como una confrontación violenta entre bien y el mal, sino como la restauración del equilibrio y la armonía, y son enfocados a la purificación, negociación con los espíritus errantes y la canalización de la energía vital. Obviamente ellos utilizan sus rezos, sus mantras, utilizan música, algunas veces amuletos y todo eso. Aquí hay algo muy característico. Por lo regular, todas las regiones orientales, lo que es el budismo, ¿cuál fue la de los japoneses? Se me fue ahorita el nombre, una disculpa. Siguen los mismos principios. Nos damos cuenta inclusive en la vestimenta de todos los monjes, no de los monjes Shaolin que conocemos en las películas, sino de los monjes en general. Por lo regular es por así la cabeza rapada, un cierto tipo de túnicas y un tipo rosario o con esferas de madera.
Aquí, digamos, es la restauración del equilibrio y de la armonía. Y ahora nos vamos a ir a lo que es, digamos, el exorcismo sintoísmo. Así es. Te agradezco mucho, Creepybox. Se me fue ahorita se me borró ahorita el cassette un poco. Bien. Ahora nos vamos a la cuestión de el exorcismo evangélico. Esto envuelve a todas, digamos, luteranos, protestantes, penteconteses, pare de sufrir, adventistas, cristianos como tal, etcétera. Más que nada aquí se le conoce como un ministerio de liberación y se basa en la autoridad de los creyentes a través de Jesucristo. ¿Cuál es el proceso, por decirlo de cierta manera? Es una oración autoritaria. Los pastores oran en voz alta utilizando el nombre de Jesús. Alabanzas y adoraciones. Se utiliza el canto y la oración fervorosa. Declaración de las Escrituras, es decir, que se leen versículos bíblicos de protección y la renuncia y sanidad interior. Aquí se le invita a la persona a confesar todos sus pecados, perdonar ofensas y romper espiritualmente con traumas del pasado y específicamente con prácticas ocultistas. Aquí ya encontramos un punto clave dentro de lo que es el ministerio evangélico, las cuestiones ocultistas. Bien. No sé si existe alguna pregunta hasta aquí. Espero que el perrito con cuernos y el huasteco me echen la mano en esta situación para que no haya, digamos, algún problema u otra cosa que se nos presente. De hecho, es correcto eso, la cuestión del cristianismo, pues en general, los protestantes, como se le conoce comúnmente también. Justamente ellos lo que hacen, según a lo que entiendo, es más como un tipo de liberación, no como tal un exorcismo, es como un tipo de liberación en sí, y justamente es llevado por los altos, se podría decir, mandos de estas congregaciones, iglesias, cultos, y justamente lo hacen algo parecido a lo de la cuestión católica, pero algo que los caracteriza es que no necesitas tanto trámite. Ellos hacen un exorcismo como si hicieran una oración, así tal cual. Según a lo que investigué, hay muchos, bueno, no digo que todos, pero casi la mayoría hacen liberaciones en todo momento. Y esto también hay que derivarlo desde la perspectiva de que hay religiones que simplemente difaman o simplemente buscan la cuestión económica. Porque hoy en día lo podemos ver en diferentes lados, en diferentes plataformas, donde la mujer o el hombre o el niño, etcétera, es tocado por un pastor y el pastor reza unos salmos, una oración, etcétera, y el niño empieza pues prácticamente a convulsionar, a caerse en el piso, etcétera. Entonces ellos lo llaman liberación. Ya el exorcismo creo que es un poquito más elevado, conlleva otras cositas, pero casi ellos lo hacen por mero deporte, se podría decir. No hay como un caso tal así muy drástico, simplemente que en todo momento hacen liberaciones y entre otras cosas. Así es correcto. Vámonos con el siguiente, Buenas noches, Darks. Buenas noches. Buenas noches, Huasteco. Tengo una duda ahí, a lo mejor, fíjate, se ha sabido que cuando se hace un exorcismo, pues sobre todo en el cristianismo, es necesario saber el nombre del demonio al que te estás enfrentando, o hay diferentes tipos de rezo dependiendo del demonio. Bueno, en la cuestión evangélica no, hasta donde yo sé, no se realiza ese tipo de ordenamiento hacia la entidad maligna, como lo comentó el Huasteco. Es una especie de sanación, liberación, sin necesidad de caer en algunos aspectos de cierta manera escabrosos, por decirlo así, o repetitivos, sino simplemente es aléjate. Bueno, yo he visitado algunas cuestiones evangélicas, no me ha tocado ver que pidan el nombre de un demonio, siempre es el pastor con una voz de autoridad, apoyándose con todo lo que es el gremio de seguidores, de fieles, para poder alejar la entidad demoníaca, ¿sí?
No necesitan el nombre del demonio como tal, simplemente fíjense que su filosofía es que el poder de Dios y el poder de Jesucristo es mucho más grande, y a pesar de no conocer el nombre del demonio o la entidad que esté adentro del supuesto poseído, prácticamente ellos pueden liberar sin necesidad de esto. Contrario a la cuestión de la religión católica, ellos necesitan, bueno, preguntan obviamente que en el nombre de Jesús y en el nombre de Dios, cuál es el nombre del demonio. Eso es lo que los caracteriza. Pero fíjate que otra cuestión muy interesante en la cuestión de los protestantes y los cristianos en general es que ellos hacen exorcismos como si regalaran dulces. Hacen liberaciones en todo momento. Creo que en cada congregación que tienen siempre hacen una liberación, problemas, entre otros tipos de cosas, porque ellos consideran que un problema económico puede ser un asedio demoníaco, un asedio espiritual, un problema de lujuria, etcétera. Entonces para todo culpan al diablo. Entonces con eso tenemos todo, pues prácticamente que hacen liberaciones en cualquier momento que se requiera, como ellos dicen, ¿verdad? Esto lo toma como quien dice el pastor o líder de la congregación. Eso es lo interesante. Y justamente no necesitan el nombre del demonio. Así es correcto. Bien, ahora nos vamos a la siguiente clasificación de cierta manera. A lo que es, digamos, los exorcismos vudús. Bien, no se menciona o no se contempla el concepto de posesión como tal, ¿sí? Ni se realizan exorcismos. Su enfoque principal son los rituales de sanación, junto con respeto a sus ancestros y la conexión con las energías ordenadas y desordenadas, ¿sí? Sus procesos pueden ser muy variados: ofrendas y cantos, flores, velas, talismanes, ron y música para comunicarse con las energías ordenadas, baños de purificación para eliminar la influencia, digamos, de la energía negativa, o trabajos de magia negra. Se utilizan altares, obviamente, en los cuales son dedicados a, digamos, a una energía específica o a un espíritu específico para solicitar protección, y se llevan a cabo bajo la guía de un sacerdote o una sacerdotisa, quienes actúan de intermediarios ante el mundo espiritual. Aquí sí me gustaría mencionar un punto muy importante. De todos los exorcismos que hemos estado hablando en este momento, sin excepción alguna y siguiendo la regla, siempre tiene que estar presente alguien que sea una persona preparada, una persona erudita, que conozca las cuestiones a profundidad de lo que es su creencia religiosa. No lo puede realizar cualquier persona, no lo puede realizar, digamos, un aprendiz, sino que debe de estar como tal la persona indicada, la persona principal. Ahora sí, no sé cómo decirlo, sino digamos, en los evangélicos, el pastor, bueno, el jerarca de lo que es la realización de lo que es el procedimiento o el rito de liberación, de sanación energética o de exorcismos. Eso es un punto muy interesante. ¿Por qué? Porque todas estas culturas, a pesar de que reconocen e identifican ciertas entidades o ciertas energías o ciertas situaciones negativas, diabólicas o como nosotros queramos llamarle, siempre tiene que estar presente gente de conocimiento y ampliamente preparada. Pues bien, no sé si exista alguna pregunta, algún comentario de nuestros panelistas como tal. No sé, si me ayudan por favor a lo que es la cuestión de leer las preguntitas, si son tan amables, se los agradeceríamos mucho. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Dice Cruyi, creo, o no sé cómo, debe de ser una persona con mucha fe. Sí y no. En algunas partes, bueno, ahorita en lo que estamos hablando en el cristianismo, simplemente
En la cuestión del protestante, a lo que tengo entendido y a mi propia experiencia, simplemente se necesita que la persona sea, como ellos le dicen, ungido por Dios, se podría decir, entre comillas, que sea un líder nato, por así decirlo, y posteriormente se le da la potestad de este tipo de cosas. De hecho, hoy en día, desgraciadamente, hay muchísimas personas que, siendo o no siendo pastor, dicen que lo son y hacen liberaciones y exorcismos. Y aquí dice refugio, un poquito más de respeto a la exposición, chicos. Yo soy de las personas que da diezmo. No entiendo a qué se refiere, pero no estamos diciendo nada que no sea verdad. Bueno, por lo menos de mi parte. Y no queremos ofender ninguna creencia ni nada, simplemente estamos tocando desde el ámbito de la información que encontramos y de la información que yo encontré. Estamos hablando de la cuestión del exorcismo. Como dije al principio, no vamos a hacer proselitismo religioso de ningún tipo de creencia. No vamos a decir que este tipo de exorcismo es el correcto, que este tipo de exorcismo es el adecuado. Y aquí sí voy a mencionar una clasificación personal, como lo acaba de mencionar el Huasteco, que es el exorcismo mágico, que es aquel que ofrecen cierto tipo de personas, cierto grupo de personas, las cuales hacen una mezcla de todo tipo de procesos, de todo tipo de ritos, de todo tipo de situaciones que la mayoría de las veces engañan a la gente y en vez de hacer un bien pueden hacer un mal. ¿Por qué? Porque a final de cuentas no sabemos si la persona que se considera posesa como tal cuenta con algún tipo de enfermedad, más que nada en la cuestión. Si nos hemos dado cuenta en algunos de los tipos de ritos exorcistas que hemos mencionado, por ejemplo en el musulmán se entrevista a lo que es la persona posesa o enferma, como ellos le dicen, para identificar ciertos factores que pueden decidir si está o no está, que es cuando ahorita vamos a entrar a lo que es al tema de, digamos, que todo mundo conoce más por las cuestiones hollywoodenses, por las cuestiones de las novelas, de los cómics, de los libros, lo que es el exorcismo católico. Aquí sí nos vamos a llevar, digamos, un poquito más por todo el concepto teológico que se lleva. Bien, para empezar, dentro del exorcismo... Nomás dice refugio, dice, sí, pero están mencionando, me paso a retirar, gracias por la invitación, profe Darks. Yo reitero que no es mi intención ofender a nadie, simplemente que yo he tenido experiencias también con ese tipo de cosas, no como tal haciendo exorcismos, obviamente, pero simplemente investigué algo y es lo que se refiere. Y en la cuestión del cristianismo en general, pues hoy en día vemos que pues prácticamente se hace, como les digo, como si regalaran dulces. Ya no investigan, ya no ven nada de este tipo de cosas, prácticamente. Entonces, la verdad, no tratamos de ofender, pero sí tratamos de tomarlo desde el lado de la seriedad y el lado de la documentación. Porque, ojo, lo que estoy diciendo, búsquenlo y van a encontrar que sí, ¿eh? Y yo personalmente he ido a iglesias bautistas, entre otras, protestantes. No voy a decir otras más para no quemarlos, pero justamente no hacen una exploración primero del paciente, no realizan pruebas psicológicas, no realizan una investigación ardua, simplemente por lujuria, etcétera, lo que fuera, simplemente el pastor te toma y ¿sabes qué? Hay que hacerle una liberación y empiezan con todo, que en el nombre de Jesucristo y que no sé qué tanto, y a eso voy, pues, que hay unos que sí toman el lado científico, el lado de investigación y otros que no tanto, pero lo digo desde mi ámbito, ¿verdad? Desde lo que yo he visto. Exactamente, señor, la pastora Donald. Yo creo que a lo mejor hubo algún comentario fuera de contexto de algunas de las personas que nos están viendo, de que precisamente hizo que se molestara a Refugio y por eso se retiró. Y pues ahora sí, pues de cierta manera, creo que tú me vas a apoyar, Huasteco, creo que tú también, Huesitos, pues aquí estamos dando, como tú dices, la información que se encontró, se está tratando de dar el tema de la forma más seria posible y pues más que nada guardar el respeto de nosotros como las personas que nos observan. No sé si hay algún problema y si nos permiten continuamos. Bien.
El exorcismo católico. En primer lugar, dentro del exorcismo católico, que es el ampliamente conocido, hay dos tipos de exorcismo. El primero es el simple o bautismal. ¿A qué se refiere esto? Es el que se realiza cuando se va a bautizar a un infante, para protegerlo de las cuestiones del mal, o como se dice, al nuevo cristiano. Y el solemne y mayor, que es el más complejo y es el formal, que se usa únicamente ante un caso diagnosticado, aquí hay una palabra clave, diagnosticado como posesión demoníaca. Bien, aquí nos vamos a encontrar con algunas cosas repetitivas, es decir, que se van a mencionar más adelante. Por ejemplo, ¿cuáles son los pasos? La Iglesia agota todas las explicaciones médicas, psicológicas, lógicas y racionales que se puedan encontrar, ¿sí? La autorización es estricta, solo puede ser realizada por un obispo o un sacerdote que cuente con el permiso expreso y por escrito del obispo. Aquí ya nos empezamos a encontrar con ciertos aspectos burocráticos. Bien, los procesos de discernimiento o los criterios o las señales para definir lo que es una cuestión de posesión. Por lo regular siempre conocemos algunas como son la infestación y la posesión, pero obviamente dentro del primer punto tenemos la infestación, que es la presencia del mal en lugares y objetos. Lo hemos visto en las películas, pero en realidad es, digamos, como cierto tipo de actividades poltergeist, escuchar susurros, escuchar ruidos, ver sombras, etcétera. La obsesión, pensamientos intrusivos y constantes de manera maligna sobre la persona que está a punto o que está siendo poseída. Pero aquí ya nos encontramos con cuestiones médicas que vamos a ver más adelante. Vejación, ataques o daños físicos provocados por esta entidad a la persona seleccionada por ellos para poseerla. ¿Qué es esto? Que pueden ser arañazos que salen de la nada, golpes, hematomas, etcétera. ¿Sí? Después de la vejación viene ya la posesión, cuando ya el demonio toma el control temporal de un cuerpo. Ojo, temporal. Pero pues para poder identificar todo eso también hay una serie de requisitos y de pruebas para poder determinar si es o no. El primero de ellos es la glosolalia. ¿Qué es esto? Es la capacidad para hablar o entender lenguas muertas, latín, arameo o griego antiguo. Esa es, digamos, una de las primeras claves y una de las principales para poder determinar si una persona está posesa o no. La fuerza desproporcionada, ¿sí? Obviamente, si es una persona pequeña, una persona delgada, al adquirir una fuerza con la cual no la pueden controlar 5 o 6 personas, eso también podría ser. El conocimiento del oculto. Aquí no es cuestión de ocultismo, simplemente se refiere a revelar secretos íntimos o hechos realizados por las personas, en este caso por el sacerdote o por alguien que lo esté acompañando, que solamente él sabe, como una especie de lectura de mente. Y la aversión a lo sagrado. ¿Qué es la aversión a lo sagrado? Pues todos aquellos objetos, agua bendita, crucifijos, figuras religiosas, santos, pinturas, etcétera, o cualquier objeto que sea bendecido por el sacerdote por cualquier tipo de medio. Pero ojo, si estos objetos no tienen una cuestión de bendición, a una cuestión de bendición, pues simplemente no va a tener lo que es esa aversión. Bien, aquí vamos a entrar a una cuestión muy importante, lo que es el filtro médico. ¿Cuál es el filtro médico? La Iglesia Católica se apoya con médicos, psicólogos, psiquiatras, con análisis y exámenes médicos para descartar enfermedades como epilepsia, esquizofrenia y trastornos de personalidad múltiple. ¿Sí?
Sí, ¿alguna pregunta, algún cuestionamiento hasta aquí? No sé, pueden preguntar, por favor. Sí, De hecho, bueno, yo quería mencionar que en todas las fases de posesiones, hay una que yo, bueno, esto según lo dice, ¿verdad? El padre exorcista por excelencia, Gabriel Amor, que hay una última fase fuera de la posesión, que es la integración. ¿Qué es la integración? La integración se supone que es cuando una persona voluntariamente acepta al demonio y viven en conjunto en el mismo cuerpo. ¿A qué me refiero? El demonio le da poderes sobrenaturales al ser humano y el ser humano prácticamente agarra conocimiento, poderes y todo esto, y a cambio de ello le da la libertad al demonio, o por lo menos tienen un acuerdo mutuo de cuándo el demonio puede agarrar poseso del cuerpo y posteriormente hacer lo que el demonio quiera. Esto según, ¿verdad? Una información que encontré, obviamente que la encontré en Google, no la encontré en otra parte, pero se menciona muy poco porque han habido muy pocos casos, no ha habido demasiados casos de este tipo. Y es cuando una persona voluntariamente acepta al demonio en cuestión y viven en un conjunto prácticamente en el mismo cuerpo. Y eso se le llama integración, que es la última fase donde el ser humano acepta 100% en uso de sus facultades mentales y todo lo que ustedes quieran. Y es algo interesante. Y la otra cuestión es el sansonismo también, que creo que ya lo mencionaste, que es cuando la persona, se le llama sansonismo, cuando la persona, justamente lo que dice Darks, está muy flaquita, etcétera, una persona delgada, lo que sea, y tiene una fuerza descomunal. Se le llama sansonismo. Y justamente por Sansón, ya se imaginarán, ¿verdad? ¿Quién es Sansón? Esta persona que, según los atributos de Dios, le dio mucha fuerza, o sea, lo que está en la Biblia, pues, para que me entiendan. Entonces, es interesante ver lo de la integración. Yo, la verdad, hace poquito que estaba investigando de posesiones, es cuando di con esto y la verdad se me hizo curioso, porque no hay muchos casos, hay muy poquitos casos de esto. ¿es correcto? Bien, gracias, Huasteco. La persona que estamos viendo ahorita en la imagen es el doctor Gallagher. ¿Por qué se menciona en lo que es nuestra plática? Es un médico psiquiatra que por más de 25 años se ha dedicado a evaluar casos extremos para el clero. Es llamado por sacerdotes y líderes de distintas religiones cuando necesitan ayuda para distinguir trastornos mentales y una auténtica actividad demoníaca. Pues aquí nos podemos dar cuenta de que muchas veces, digamos, las personas encargadas de realizar lo que es el exorcismo, llega un momento en el que ya no saben discernir y acuden, como se mencionaba anteriormente, a las cuestiones médicas. El doctor Gallagher, a pesar de su postura lógica y científica, como tal, por su instrucción académica, no niega y afirma y ha concluido que existe realmente una verdadera intervención paranormal. Ojo, menciona paranormal para no meterse en, digamos, ahora sí, en camisa de 11 varas, de que hay ciertas actitudes, acciones y situaciones que van más allá de una explicación racional, científica y médica para poder determinar si una persona tiene algún tipo de enfermedad, pues ahora sí, pues, de la cabecita o de cualquier otra situación. Es muy importante, por eso me gustó mencionarlo, para que también nos quitemos un poquito de la cabeza la cuestión hollywoodense que nos han vendido acerca de lo que son las posesiones como tal. Bien, dentro del tipo del exorcismo hay dos tipos de oraciones. La primera es la oración de liberación, en el cual se suplica comunitaria o individualmente, incluyendo laicos, personas como nosotros, le piden a Dios que libre de la influencia maligna a la persona que está siendo afectada, ¿sí? Digamos, en este caso podríamos decir que a lo mejor ellos detectan que no necesariamente es una situación de
posesión como tal o de aceptación como comentaba el huasteco, sino simplemente pues, con una oración, digamos, es una cuestión psicológica, pueda restablecerse y pueda estar curado, entre comillas. Y el segundo, obviamente, el exorcismo, que es un mandato imperativo directo hacia el demonio, invocando la autoridad de Jesús y la iglesia, pero reservada únicamente al sacerdote asignado como tal, ¿sí? ¿Sí? Cuando se hace la integración no se daña el cuerpo físico. El cuerpo físico de cierta manera pues, ya está dañado de alguna forma porque en algunos casos se han manifestado de que la persona que está posesa no toma ningún tipo de alimento, no lo tolera. Inclusive se han reportado casos donde vomitan o donde regurgita objetos que no tienen por qué tenerlos dentro del estómago. Bien, aquí hay también, no sé comentarlo, los tiempos que dura lo que es el proceso del exorcismo. Bien, por lo regular las sesiones son de 30 a 60 minutos, pero a veces se requieren varias sesiones que pueden ser días, meses o años. La sesión típica son lecturas bíblicas, imposición de las manos, letanías y oraciones siempre en lugares sagrados, capillas, iglesias, catedrales, dentro de la cuestión católica. La duración total no hay un tiempo exacto porque es un proceso continuo que incluye sacramentos de la confesión y oraciones, se me trabó un poco la lengua, y la autorización. Volvemos a la misma situación, solamente un sacerdote autorizado puede realizar el acto del exorcismo. Algunas causas, ya mencionamos lo que son, digamos, las características, pero ahorita vamos a mencionar algunas causas. Pactos con el demonio. Aquí hay un punto muy importante, el siguiente que voy a decir, permisión divina, es decir, que Dios dentro de su magnífica y omnipotente sabiduría es el que le permite a las fuerzas del mal realizar lo que es la posesión, como si fuera una situación moderna de lo que es la escritura bíblica de Job, cuando Satán o el demonio, como ustedes quieran llamarle, podía caminar libremente por el mundo y se acerca a lo que es al trono de Dios, cuestionan la fe de Job y él en una especie de apuesta le dice pues, a Dios, pues sabes qué, déjame maldecirlo, déjame hacerle daño para que veas cómo renuncia a ti, etcétera. Entonces es cuando Dios le otorga el permiso para hacerle todo mal. Muchos pensamos que nada más es la cuestión de las situaciones de que por hacer ciertos actos se realiza lo que es la manifestación de la posesión, sino también que hay un permiso divino. ¿Cómo lo podemos identificar? Honestamente, esas ya son cuestiones teológicas, ya son palabras mayores que solamente están ahora sí que relacionadas a las personas, bueno, a los sacerdotes católicos que están especializados en esta situación. Y por último, los maleficios o las maldiciones o la brujería o la magia o la hechicería contra las personas que viven dentro de las manos de Dios. Esto no lo encontramos fácilmente todos los días, a lo cual le llamamos envidias, le llamamos odios, le llamamos corajes, por miles de situaciones que se puedan dar, ya sea que sean prósperos económicamente, que se termine una relación y como tal. Bien, no sé si tengamos alguna pregunta hasta aquí. Sí, amigos, no sé si me escuchan, perrito con cuernos, huasteco. ¿Sí me escuchan? Sí, Todo bien, solo que fui por agua. Sí, todo bien. No sé si Cuernitos tiene una pregunta, pero está muy claro todo eso. No, es igual, está claro. Bien, ahora vamos a lo que es el proceso. Espérame, ahí dice, y cuando se hace integración no se daña su cuerpo físico. Fíjate que no, Según a lo que investigué, hubo un caso en Colombia
justamente de una chica que conoció a una persona que se obsesionó con ella, y esta persona tenía un pacto, no sé cómo llamarlo, un tipo de posesión, pero era integración. Y justamente el muchacho no tenía deformaciones, no tenía ningún tipo de daño físico, simplemente era una persona normal con un demonio integrado, ya que lo característico de esa historia es que esta persona podía ver a través de los ojos de la chica. Incluso la historia de esta chica que lo mandó, ¿verdad?, a un programa de radio, dice que era tan poderosa su visión de este muchacho que la podía ver desnuda en el baño, imagínense. Y le describía exactamente todo lo que la chica hacía, qué ropa usaba, cómo lucía su baño y todo esto. Solamente, pues ahora sí que descripciones ambiguas, si lo quieren ver así, pero exactas. Y eso es lo curioso, de que esta persona, este muchacho que tenía la integración, podía ver todo, absolutamente todo, sin ni siquiera conocer el lugar, nunca había entrado. Entonces, no había ninguna cuestión de ahí rara ni nada de ese tipo de cosas. Y según a lo que investigué en la integración, no hay daño. ¿Por qué? Porque es un mutuo acuerdo. No es como que el demonio diga, yo quiero salir y no sé, voy a tronarte los brazos o los huesos, etcétera. No. Es un mutuo acuerdo cuando la persona deja salir al demonio a tomar su cuerpo, y cuando la persona está totalmente, ahora sí que al 100% utilizando su cuerpo. Es una cuestión medio rara si lo quieren ver así, pero es un mutuo acuerdo que prácticamente es como si fuera tu compa, así se las pongo. Igual si gustan investiguenlo, así pónganle integración demoníaca y van a ver qué les sale. Estamos hablando de lo que tú estás mencionando, Huasteco, del punto que se dice conocimiento del oculto. Es decir, no se refiere a cuestiones ocultistas de magia o de hechicería, sino que simplemente es a la revelación de secretos íntimos o hechos distantes, y en este caso podríamos mostrar lo que es pues la clarividencia, si es que le podemos poner algún nombre, de lo que es la visión a distancia. Bien, seguimos ahora con lo que es el proceso del exorcismo, ¿sí? Bien, ¿cuál es el proceso del exorcismo? Bien, la evaluación previa. Una vez descartados los exámenes médicos y comprobadas las características que ya mencionamos anteriormente, se procede a realizar. El ministro autorizado, ya también lo mencionamos, puede ser un obispo o un sacerdote designado. El rito formal, el cual sigue, digamos, la cuestión oficial de el exorcistum ex supplicantius quibusdam, que es sobre exorcismos y ciertas súplicas. ¿Cuáles son los aspectos dentro de lo que es el rito formal? Las oraciones y letanías, las lecturas bíblicas, los mandatos imperativos, es decir, como hemos visto, de que por el poder de Dios y de Jesús te lo ordeno, por la sangre de Jesucristo te lo ordeno, el uso de sacramentales, es decir, signos sagrados, agua bendita, imposición de manos, etcétera. Aquí hay un punto muy importante que a mí sí me gustaría aclarar en la cuestión. El realizar un rito del exorcismo, en este caso de la cuestión de la Iglesia Católica, como nos hemos estado cuenta, así es muy burocrático. ¿Por qué es muy burocrático? Por el caso que surgió de la chica Annel Hilmenson, no sé si me ayudan a recordar el nombre, ahorita se me borró un poquito, que en el cual se le realizó lo que fue un rito exorcisal sin autorización de lo que fue el obispo. Ahí fue cuestión de los padres con el sacerdote local de la iglesia, la tuvieron a un grado de degradación por desnutrición, por deshidratación y todo eso, y obviamente se desvivió por las situaciones extremas en las cuales se estaba realizando lo que era el proceso. ¿Qué dio como resultado eso? Fue un escándalo en el país y se cambiaron ciertos aspectos, se cambiaron ciertas normas que fueron muy importantes para poder discernir la cuestión de salud mental con la cuestión, ahora sí, teológica de lo que es un caso
de posesión. Es uno de los casos más famosos, más sonados, que el cual cambió todas las reglas del juego en la cuestión del rito del exorcismo dentro de la Iglesia Católica. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Si nos pueden ayudar, por favor. ¿Alguna pregunta? Ahí, que ¿en dónde fue? Ay, perdón, Cuernitos. No, lo mismo iba a decir que MGRB pregunta, ¿eso en dónde fue? Fue, creo que en Polonia, no mal recuerdo, por la situación, la situación donde se presentó eso. Fue un caso muy sonado, fue más o menos por los años 70, por el 1975. Para mayor información, ahora sí, mezclándolo con la cuestión hollywoodense, pues lo voy a, pueden ver la película de El exorcismo de Emily Rose, que es, digamos, la cuestión más cercana a lo que realmente pasó en ese proceso. Obviamente en la película vamos a ver otro tipo de situaciones como tal. Bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Justamente eso iba a mencionar, la de Emily Rose. No se llama así la chica, tiene otro nombre obviamente, pero justamente esa película es inspirado al caso. Es inspirado a ese caso justamente de, pues donde sabemos, ¿verdad?, cómo terminó. Justamente eso es lo que conllevó a que la cuestión del ritual de exorcismo lleve una situación más compleja de lo que era antes. Y es burocrática, me atrevo yo a decir, pero dentro de esa burocracia, pues de cierta manera les ha funcionado hasta este momento para evitar que se presenten otra vez esas situaciones. Bien, como ustedes se estarán dando cuenta, estoy poniendo de imagen lo que es el ritual romano. Es un libro como tal que utilizan los sacerdotes preparados para realizar lo que es este acto, y la mayoría de la gente pensamos de que nada más sirve para eso, pero no. En sí, el ritual romano es un libro litúrgico que contiene todos los servicios sacerdotales, valga la repetición de la palabra o la similitud, que un sacerdote puede realizar. Fue en el año de 1752 con el Papa Benedicto XIV donde se empezó a conocer como tal. ¿Por qué se hizo esta especie de libro o este tipo de manual? Porque por lo regular cada iglesia que se encontraba alrededor del mundo tenía sus propias formas, sus propios métodos, sus propios rezos para hacer, digamos, las actividades que eran relacionadas con lo que era la liturgia católica. ¿Qué es lo que ocurre? Entonces se realiza una especie de concilio donde se unifican los criterios y las formas y los métodos para poder realizar los actos y se siguiera una sola línea y ya no fuera un desbarajuste. Por ejemplo, el primer capítulo del ritual romano como tal se le conoce como la iniciación cristiana de adultos, que está en este capítulo, pues la elección o inscripción del nombre, las escrituras, los sacramentos de iniciación, que son bautismo, confirmación y eucaristía, más que nada, porque la persona ya es mayor, ya tiene un libre albedrío y se le explica lo que representa el ministerio o el sacramento del bautizo, ¿sí? El segundo capítulo es el rito del bautismo del niño, es decir, el rito para bautizar a varios niños, el rito para bautizar a un solo niño, el rito para bautizar a un niño en peligro de desvivimiento, ¿sí? Y todas esas situaciones. Por lo regular también dentro de varios capítulos se encuentra la forma en la cual o los procesos que se deben de seguir para realizarlo fuera de lo que es una iglesia o una capilla, e inclusive de una catedral, ¿sí? También este rito tiene una pequeña excepción. Se le puede decir o se le da la autoridad a un catequista
que se le pueda realizar un bautismo a un niño en ciertos casos especiales, en el caso de que se encuentre en peligro de desvivisión, en el caso de que se encuentre, digamos, ya, pues ahora sí que al final del día, por no decir otra palabra, y algunas otras situaciones. Y por último, es el rito para complementar el bautizo recibido válidamente. Es decir, que la iglesia como tal le da al sacramento del bautismo la oficialidad, que obviamente la conocemos como es el acta de bautizo o la fe de bautizo, para que ya sea considerada una persona protegida por el mal al nuevo cristiano. Ojo, aquí no es cuestión, vuelvo a insistir, de ideología, simplemente se está hablando de lo que contiene el libro. El tercer punto o el tercer capítulo, Sagrada Comunión y culto eucarístico fuera de la misa. Era lo que mencionaba anteriormente, que son ministerios, lugares y oraciones, administración de la comunión y viático fuera de la misa, la exposición y bendición con el Santísimo Sacramento, la procesión eucarística o de la Eucaristía y los congresos eucarísticos. ¿A qué se refiere con todo eso? Es lo que en algunas cuestiones de Semana Santa hemos visto en algunas partes las procesiones cuando sacan a lo que se denomina el Altísimo, que es, digamos, la copa como una especie de coronita como tal. Sacan a pasear, digamos, las figuras religiosas, los santos o el patrón de la iglesia. Es el Santísimo, Darks. Santísimo Sacramento. Así es. Bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Así que nos acompañen. Nos dice Creepy Box, ¿ser víctima es así en todas o solo en la católica? No sé a lo que se refiere, ¿sí? Bueno, o si nos puede decir un poquito más concreta lo que es la pregunta. Hasta luego, Creepybox, te agradecemos mucho tu compañía. Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? Amigos que nos acompañan. Butterfly dice que ¿por qué los que hacen exorcismo tienen que tener autorización por la iglesia? Pues por la cuestión de la burocracia y por lo que mencionamos hace rato, ¿verdad? De la desgracia que pasó. Después de eso, pues fue más burocrático, fue una cuestión un poquito más compleja. Se podría decir que actualizaron todo el procedimiento. Más que nada es un procedimiento que se tiene que llevar como un tipo de escala, ¿verdad? O un tipo de reglamento, por así decirlo. Pruebas Sobre todo me refiero que fue más para que la iglesia se protegiera, ¿no? Y no cualquier charlatán pueda decir que está poseído pues para ganar fama o algo o querer demandar a la iglesia. Me imagino que por allá va, ¿no? Y aparte Sí, para saber si realmente la persona está poseída y sobre todo, ya después, yo digo que ya después de todo, porque lo primero que le están pidiendo son cosas, ¿cómo se llama? Más terrenales, ¿no? Como sus estudios psicológicos, de investigar sobre su vida, qué es lo que está pasando. Y yo creo que ya hasta lo último es donde entra esa parte de la iglesia, ¿no? Así es, precisamente por eso se realiza todo tipo de exámenes médicos, psicológicos, psiquiátricos, ahora sí que exámenes médicos, pruebas médicas. Ya una vez que se descarta todo eso, entonces ya se empieza a hacer, digamos, como quien dice, o inicia lo que es la burocracia para poder realizar. Aquí hay algo muy importante. Aquí depende mucho del criterio del obispo, porque el obispo tiene la obligación de revisar, ahora sí, hasta el último detalle para dar la autorización si se realiza el rito o no. Si un sacerdote que está especializado en la cuestión de la exorcística, lo realiza sin la autorización, no tiene el mismo impacto, no tiene el mismo resultado. ¿Por qué? Porque le falta ese pequeño detalle.
dar el permiso para realizarlo. Ahí muchas veces hasta parece que las entidades demoníacas son pues saben y determinan, ¿sabes qué? Pues sí, puedes decirme lo que quieras, te puedo hacer caso en algunas cosas, pero no tienes la autorización ni el permiso de Dios o del representante de Dios, claro, en otras palabras, para que yo pueda salirme, ¿sí? Recordemos que en la cuestión de las películas y todo eso nos meten mucha información. Bien, llegamos al cuarto capítulo, que es el ritmo y las De hecho, ahí justamente dice eso Butterfree, lo que acabas de explicar. Y de hecho, también por la autorización, simplemente lo que dijo Cuernitos, tiene que haber un permiso de todas las diligencias, de todos los líderes, haz de cuenta expedido, ¿verdad?, por las autoridades pertinentes de la iglesia, justamente por si llegara a pasar cualquier tipo de desgracia, pues ahora sí que estén protegidos un poquito o que tengan respaldo oficial, por así decirlo. Lo cual en el tema legal, como ustedes saben, la Iglesia Católica tiene sus propios, se podría decir, sus propias fuentes, su propia ley, entonces no están como ancladas a la ley humana como nosotros normalmente a la ley social, y eso también, no más para dejarlo ahí. Bien, ahorita puse, digamos, como imagen, un libro de los tantos que por ahí me encuentro aquí en todo mi relajo que tengo, simplemente para, ustedes saben, que digamos el tío TikTok no me empieza a lanzar sus advertencias de imágenes estáticas, así que lo voy a estar quitando y poniendo por momentos para evitar todo eso. Bien, estamos en la penitencia de las confesiones. ¿A esto a qué se refiere? Que es habla de la reconciliación de varios penitentes con una confesión individual, pero una absolución en general, ¿sí? La reconciliación de un solo penitente, la reconciliación con varios penitentes con confesiones y la celebración de la palabra de Dios y penitenciales, es decir, cuando nos dicen te vas a rezar 10 Padres Nuestros, 5 Aves Marías, 250 Yo Pecador, y vas a venir de rodillas todos los días a la puerta de la iglesia. Pues perdonen el sarcasmo y la ironía, pero digamos, eso es la penitencia o el castigo que se impone a aquella persona que llega a confesar todo lo que son sus pecados. Llegamos al quinto capítulo, la pastoral de los enfermos, que es la visita y comunión, la visita pastoral grupal, es decir, a varios enfermos, la unción de los enfermos como tal, y el rito continuo de los sacramentos cuando el enfermo está en peligro de desvivisión, es decir, como que le adelantan la confesión, la absolución y el perdón, ¿sí? Aquí llegamos a un punto muy interesante para mí, lo que es el rito de las exequias. ¿Qué son las exequias? Los funerales. Nos habla de lo que es en la casa del desvivido, cuando algunas personas, como ustedes saben, la primera estación que es en la iglesia, la segunda estación es en el cementerio o el crematorio. También nos habla de las exequias para niños y también un tipo de fórmulas alternativas según las circunstancias en la que se realiza el funeral. Ahí, digamos, ya entra el criterio del sacerdote como para que sea un poco moldeable en el rito, a los ritos que se refiere el capítulo 6. El capítulo 7, que es el más querido por la mayoría de la gente, que son los ritos del matrimonio, que es la celebración del matrimonio dentro de la misa. Dentro de la misa se refiere a lo que es pues ahora sí, en lo que es la iglesia, capilla y catedral, como mencionaba, la celebración fuera de la misa, cuando digamos es un casamiento informal. Por lo regular esto será mayormente en las comunidades no, en las comunidades rurales no, estoy muy equivocado. Se da más que nada en la ciudad, cuando la pareja llega a X iglesia y pues le dice al padre que encuentra en el momento, oiga, cásenos por favor, por esto y por esto. Entonces, de hecho, eso sucede mucho con los famosos, Les voy a dar ejemplos: casamiento en la playa, casamiento en la cabaña, casamiento en la montaña. De hecho, en la cuestión católica, a lo que entendí, es de que no tiene la misma función casarte en una playa a casarte en una iglesia.
Por lo regular, la cuestión burocrática o como lo quieran ver, la cuestión de... Te perdimos tantito en el audio huasteco, pero como tú decías, la cuestión burocrática es muy importante para reconocer lo que es ahora sí que el ministerio o el rito del matrimonio como tal. Las bodas en cabañas, voy a poner el ejemplo más claro. No sé si me están escuchando, las bodas en Las Vegas. Ese es el ejemplo más claro de que digamos es ahora sí que, perdonen la expresión, el calor del momento para poder realizarlo. Cuernitos, ¿me escuchas? Te escucho. Ok, no sé qué le habrá pasado al huasteco, si se cayó, no sé qué habrá pasado. Espero que se vuelva a conectar, o si alguien le puede mandar un mensajito, por favor, para ver si nos puede decir qué fue lo que ocurrió. Ahorita le mando un mensaje. Sí, pero así como comentabas, Dark, eso justo iba a comentar. Como Las Vegas, ¿no? De hecho, iba a ser como pregunta. Como en Las Vegas que nada más llegan y se casan, ¿no? Y a veces se arrepienten pues al día siguiente, ¿no? Porque pues no era con la persona que se querían casar. Pero eso es un tema más legal, ¿no? Creo como que es más fácil deshacerse de eso, ¿no? Cuando es... Porque yo he escuchado que para la iglesia, o sea, la iglesia no tiene divorcios, ¿no? La iglesia no está permitido el divorcio. Y ahora sí que en lo legal, pues ahí sí, ¿no? Pues mira, la iglesia sí te acepta los divorcios, pero el trámite es extremadamente largo. Uno puede llegar a la desvivisión sin haberse divorciado. ¿Por qué? Ya regresó el huasteco. ¿Por qué? Porque tú tienes que acudir a lo que es No, es que mi internet chafa se cayó, es que ando en el trabajo. no pasa nada. Gracias, huasteco, ya me habías asustado. Cuernitos, cuando tú te quieres divorciar dentro de la cuestión católica, tienes que acudir a lo que es tu parroquia cercana o a la iglesia donde te casaste. Tienes que meter una especie de oficio. Ese oficio se tiene que ir con el obispo, ¿sí? Con el obispo, digamos, de lo que es la zona. Después se va con ese documento se va con el obispo, digamos, de lo que es el país. Arzobispo. El arzobispo, y ahí yo creo que directamente hacia lo que es la curia romana, se va ahora sí que al departamento legal de lo que es Roma, y por último se lleva ante el papa que está vigente en ese momento. Ya se le da la explicación, se le dan los motivos por el cual, y en ese momento el papa es el que te puede autorizar el divorcio, hasta donde yo sabía. No sé si... Pero lo cual no lo da, porque fíjense que una cuestión curiosa de la cuestión, bueno, cuando te casas en la iglesia es que es casi imposible el divorcio. Sí se pueden hacer los trámites, claro, pero es muy difícil que te lo den. De hecho, por eso mucha gente no quiere casarse por la iglesia, porque justamente es un compromiso de por vida. Lo único que te puede divorciar es una de dos: o que se desviva el marido o que se desviva la esposa, y ya puedes volver a contraer nupcias con otra nueva mujer, con otro hombre, ahora sí que fuera de lo que era tu matrimonio. Pero antes de eso, si la persona vive, no puedes volverte a casar ni por nada del mundo. Es una cuestión muy difícil. Sí se puede meter la documentación para el divorcio, pero es pero muy difícil que te lo autoricen. Como dice Madrigal, pues como le hizo Enrique VIII, pues fundamos nuestra propia religión y ya podemos hacer lo que queramos. Es tan difícil que le salió más sencillo hacer una religión y romper lazos con Roma. Así de difícil es. Así es. Pues bien, llegamos ahora sí que al capítulo que nos interesa y del cual estamos hablando. Fíjense hasta qué capítulo es el capítulo 8, el rito de los exorcismos, que son las normas, oraciones, el rito mayor, los diversos textos facultativos, es decir, aquellos textos relacionados con lo que es lo voy a decir así, el ministerio del exorcismo, como salmos, evangelios, etcétera, y obviamente todo el procedimiento a seguir.
Y en el último capítulo son las bendiciones. ¿Cuál es el capítulo de las bendiciones? Simplemente las bendiciones a las casas, las bendiciones a los animalitos, las bendiciones a los automóviles y toda aquella gama de productos bendicionales que existen y que nosotros hemos visto, que pues la bendición, digamos, a algunas sortijas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? En sí, obviamente, el ritual romano no es un libro que esté muy grueso, digamos que es de una complexión media, pero para su fácil manejo y su fácil manipulación de acuerdo a las, circunstancias, ahora sí que se dividió en este tipo de capítulos para que el sacerdote pudiera llevarse nada más la situación la cual se le presentaría en este momento. ¿Alguna pregunta, alguna duda de nuestros invitados? ¿Algún comentario de Perritos, Huasteco? Ya se nos fue Madrigal. Ya se fue Madrigal, le iba a decir que si quería bendecir a sus gatos, el día de San Antonio se bendicen los animalitos, para que sepan. Y gratis. ¿Algún comentario, alguna duda, alguna mentada? Todo es aceptable, todo es aceptable. Ahora, como recomendación, o mejor dicho, creo que utilicé mal la palabra, mejor dicho, como observación. Si alguna de las personas que nos están viendo, nos están escuchando, creen conocer o tienen conocimiento de este tipo de situaciones, es mejor que acudan al lugar de su creencia y de su fe, sea una iglesia, sea una mezquita, sea una sinagoga, sea un templo, etc. Es mejor acercarse a la persona o a las personas que realmente están preparadas para lo que es esta situación, que llegar a una solución desesperada, que sean engañados y que el remedio salga peor que la enfermedad, pero también el descartar todas las posibilidades y todas las probabilidades médicas que puedan existir en este caso. Digamos, esa es la cuestión que se les puede decir. No les estamos diciendo, o mejor dicho, no estamos comentando que el musulmán, que el vudú, que el mágico es el mejor. Hablamos de acuerdo a la creencia y al dogma de cada una de las religiones. ¿Por qué se habló más del exorcismo católico? Porque es el que está más ampliamente conocido en el mundo y obviamente es con el que con la religión católica es con la que más convivimos, es la que más tenemos ahora sí presente y es en algunos casos las que tenemos más arraigadas. Simplemente, digamos, esa sería como una observación de cierta manera final de lo que es con lo que se relaciona este tema, y les pido una disculpa si me fui muy rápido, pero pues sí lo sentí muy extenso. Vuelvo a preguntar una vez más, Perrito, ¿alguna observación? No, todo claro, Dax. Aquí seguimos escuchando. Huasteco, ¿alguna observación que tú puedas aportar o algún comentario de cierta manera? Pues igual, ahora sí que lo que ya comentaste, justamente que pues cada exorcismo, cada liberación depende mucho de la fe de cada persona, y justamente si ustedes tienen un problema parecido o crean que es un problema de lo que estamos hablando, pues pueden acercarse a las instancias donde ustedes acudan, ¿verdad? Dependiendo mucho de su fe. Aquí nosotros no recomendamos ninguno, simplemente se podría decir que hablamos, ¿verdad?, de todos los que se conocen, y justamente de la Iglesia Católica pues es lo que más se conoce por la cuestión de Hollywood, por la cuestión de mucha información que hay, ¿verdad?, en diferentes lugares, y hay otros que pues no se habla tanto, pero existen también como tal, ¿verdad? Depende de la creencia, la región y la fe de cada persona. Entonces nada más eso sería como mi comentario final también. Ahora sí que no se dejen engañar, porque hay muchas personas que suben y dicen que son exorcistas. Hace poco me tocó un caso que estábamos con una amiga a las 3 de la mañana platicando, y subió una personita que se presentó como vidente, clarividente, exorcista, liberador, y de hecho una persona le preguntó en el comentario, le dijo, oye, ¿y qué es liberación y qué es exorcismo? No, pues es que es lo mismo, son los dos lo mismo, no hay diferencia, los dos son lo mismo, es un demonio, hay que sacarlo.
Y yo es cuando dije, no, está mala persona, yo no soy exorcista, pero por lo menos entiendo cuál es la diferencia. Entonces tengan mucho cuidado con ese tipo de personas. Si tienen un problema real, es mejor que se acerquen a las personas que sí conocen, que sí sepan, y no se arriesguen, porque justamente como dice Dark, ahora sí que por buscando la cura o la facilidad, podemos empeorar toda la situación. Voy a pasar, digamos, ya de cierta manera al punto final de bibliografía como tal que ustedes pueden acceder de algún cierto tipo de libros que hablan sobre estas situaciones, por si gustan anotar. El primero de ellos es Summa Daemoniaca, que es del padre Miguel Ángel Fortea, que él ahorita actualmente es el director de la oficina exorcística en lo que es España, y también en colaboración con pues ahora sí que con la Santa Sede. Tiene otro libro, Miguel Ángel Fortea, que se llama Exorcística, y por si ustedes gustan buscar en la plataforma roja, una entrevista que le hizo el señor Juan Ramón Sáenz de la Mano Peluda. Este sacerdote vino a México y accedió a darle una entrevista, ahora sí que a Juan Ramón Sáenz. Me atrevo a decir que fue una entrevista muy profesional, fuera de todo amarillismo, fuera de todo sensacionalismo. Es una entrevista que se tiene que escuchar con la mente abierta, porque por las situaciones que el padre Fortea maneja ahí. Pueden buscar en la plataforma roja Miguel Ángel Fortea, La Mano Peluda, etcétera, y los libros de él que ya les comenté, como es el Summa Demoníaca y lo que es el Exorcística. También contamos con la bibliografía del Padre Amor, que habla un exorcista, Mi pelea con Satanás, y hasta ahí. También tenemos textos pues ahora sí que médicos. A mí el que más me gusta es uno de Sigmund Freud, que es Análisis de una neurosis diabólica o demoníaca, en el cual él realiza ahora sí que un análisis psicológico de una serie de pinturas de un artista, en la cual, digamos, la persona normal va a evolucionar hasta convertirse, digamos, en una figura terroríficamente demoníaca. Sigmund Freud da lo que es su punto de vista dentro de la psicología. Por lo regular lo pueden encontrar en el tomo 9 o 10 de las obras completas de Sigmund Freud, y el libro del doctor Gallagher, que se llama así, los exorcismos que he vivido, o algo por el estilo. Pues de cierta manera creo que este live fue algo rápido. Si me fui muy rápido una vez más, le pido una disculpa. ¿Alguna observación, jefa Madrigal? Nada, una disculpita, tuve aquí una situación en casa, por eso no pude llegar, pero como siempre, excelente material, Darks. Le agradezco mucho. Por ahí Butterfly nos comenta que cuál es la diferencia. No sé, creo que lo que tú comentaste es huasteco, entre liberación y la otra situación. Y volviendo a hacer ímpetu y énfasis, por favor, acudan a donde deban de acudir, con una persona, ahora sí que como se dice por ahí, ampliamente profesional, o un profesional, o que sepa su trabajo y su oficio, y no traten de buscar una solución fácil o desesperada, porque el resultado puede ser contraproducente. Primero agoten lo que son las situaciones médicas, psicológicas y psiquiátricas, y ya pues como última instancia, pues ahora sí acudan de acuerdo a lo que ustedes crean, a lo que ustedes practiquen, y soliciten ayuda y no se desesperen. Bueno, miren, liberación es solamente oraciones muy básicas sobre sustos, sobre traumas, sobre supuestas enfermedades básicas, entre otras cuestiones emocionales y todo esto. Y la cuestión de posesión ya es justamente lo que decía Darks, cuando un ente, ser o lo que sea, como ustedes lo quieran llamar, demonio, seres de bajo astral, o ahora sí que la definición que le quieran dar, se posesiona en el cuerpo y tiene control
pero no totalmente, simplemente es por lapsos. ¿Cuál era esa palabra? ¿Se me fue, Darks? El que dijiste hace rato. Ay, se me fue la palabra. ¿De qué Huasteco? Control temporal del cuerpo. Eso ya es una posesión. Así es. Ajá, y la otra, la de liberación, simplemente son miedos, cosas emocionales, las supuestas liberaciones de enfermedades, entre otros tipos de cosas, pues son más banales, se podría decir, más simples, más básicas, y lo otro ya es un poquito más fuerte, ¿verdad? Ya es cuando ya no está en ti, simplemente ya está en otra entidad totalmente diferente, ajena a lo tuyo o a tu cuerpo. Igual, si gustan, búsquenlo en Google y justamente creo que les va a aparecer así. Y también otra cuestión de que ahí sí es una opinión personal, no crean, bueno, no, o no le den cierto grado de certeza o de cierto grado de verdad que en alguna situación de ese tipo se van a presentar ahora sí los nombres conocidos de los demonios, ya sean duques, príncipes o reyes. Recordemos que a final de cuentas pues ese tipo de criaturas sobrenaturales o entidades tienen la capacidad de mentir y pueden utilizar cualquier recurso para permanecer en lo que es en el cuerpo y también tratar de engañar a la persona que está realizando el rito. Pues bien, amigos, espero el Barte Tecnológico estuvimos hablando de exorcismos como tal. Hola, Erika, buenas noches. No sé, creo que ya hablamos de lo que es el tema. Si se dieron cuenta, nos enfocamos a la situación real que se conoce como tal y es lo que nosotros pretendemos ahora sí que nuestro grupo, los Arcontes, se les invita a visitar nuestras páginas oficiales. Esperen porque estamos trabajando en nuevas formas para ahora sí tenerlos a ustedes al día y sigan nuestro contenido con el mismo nombre en lo que es Facebook, aquí TikTok y también en Instagram. Por mi parte, pues fue todo. Insisto, algún comentario final y yo les agradezco su atención. Si les adelanto lo que es el próximo live, vamos a hablar ahora sí, Huasteco, yo creo que ya lo he de tener hasta el gorro, pero vamos a hablar sobre lo que es la mano de la gloria y otros objetos históricos y clásicos de brujería y vamos a tratar de hablar de su repercusión en el mundo actual. Interesante temario, Dars, de verdad, ¿eh? Tienes temas muy buenos que también vienen a futuro y yo los espero con ansias, ¿eh? Así que por favor, si ven a Darks, denle amor a sus videos, tiene un contenido muy bueno, ¿eh? Sería para Oye, Darks, ¿puedo hacerte una pregunta? Claro que sí, adelante. Oye, ese libro que tienes ahí, ¿qué libro es, eh? Se ve bien interesante, veo que se llama El Diablo, pero ¿me podrías contar un poquito así rápido? Sí, mira, este libro está en editorial de la prensa, es un delicioso que habla sobre... Se te corta mucho, Darks, se te corta mucho. Ok, gracias. Bien, como decía, el libro es un libro editado por la editorial Buena Prensa de México. El título real es El Diablo, su naturaleza, su poder y su intervención en el mundo. Es la segunda edición del año de 1950. Ahora sí que es como quien dice una de mis reliquias. A pesar de que es un libro 100% apegado a la cuestión religiosa, porque el primer capítulo habla sobre la doctrina católica sobre el diablo, ¿sí? Hay otro capítulo que nos habla de la distinción jerárquica entre los demonios, pero es un libro en el cual no se mete en cuestiones de fanatismo ni nada. Es un estudio muy serio, es un estudio muy erudito. Como vuelvo a repetir, se meten en cuestiones de lo que es la religión católica, como el demonio en el Apocalipsis, San Pablo y el demonio. Estoy diciéndole
algunos capítulos, Jesús y Satanás en el desierto, la tragedia del paraíso, pero de una forma imparcial. Es un buen estudio erudito, y lo que ven ustedes más atrás, voy a hacer la cámara un poquito, es la revista Proceso que salió pues, en los años 90 sobre Satanás. Esta revista se me hace muy curiosa porque todos saben la línea editorial de lo que es esta revista, pero en esta ocasión no sé qué les habrá pasado a los editores que decidieron sacar este número. Y les vuelvo a repetir, puse ahora sí que esto, junto con las pequeñas imágenes, para que TikTok no me mandara la advertencia o la señal de que la cámara estática y todo eso. Gracias, Darce. Gracias, Dar, por toda la información y aquí estamos para el próximo live. Me parece muy bien, pues les agradezco mucho su atención y que ahora sí que todos tengan pues una muy buena noche. También si ustedes gustan mandarnos ya para terminar algún mensaje a ya sea cada uno de nosotros, de qué tema les gustaría escuchar o que habláramos, y tengan la certeza que nos pondremos a investigar y podemos intentar darles una plática acerca de eso. Pues sin más por el momento. Ahí dice que sí es muy difícil conseguir el libro, Darks. El que yo tengo, ya en la editorial no existe. Ya el libro, pues les dije la fecha, que es del año de 1950 y tantos. Permítanme. Es del año de 1950, pero si ustedes lo van a poder encontrar probablemente en lo que es una librería de saldos, en una librería de libros viejos. En la Ciudad de México es por lo regular la calle de Donceles, donde en algún tiempo en una librería estuvieron exhibiendo una supuesta Biblia forrada con piel humana. La última vez que fui ya no la vi. Y ahora sí, del lugar de donde ustedes sean o de donde ustedes se encuentren, vean una venta de garage, un mercado de pulgas o una librería de saldos o de libros usados, no duden en meterse y van a encontrar muy buen material ahí que ya no se publica en la actualidad. Dark, ¿podrías repetir el nombre y autor del libro? Claro que sí. El libro se llama El Diablo y el autor es Uldarico Urrutia. La tienen personitas bonitas. Y para Bar Tecnológico, ¿qué opinamos de los lives en cementerios? Va como 5 veces que pone su pregunta. Entonces, ya para cerrar, ¿les parece? Bueno, ahí sí, si cada uno de ustedes puede dar su opinión, y pues ya si me lo permiten, al final yo daré la mía. Pues la cuestión de los cementerios, los live, pues yo la verdad nunca he ido a uno. Siéndole sincero, hacer live en un cementerio nunca lo he hecho. He ido a cementerios, he sentido cementerios donde sí la energía es muy densa. Me ha tocado experiencias paranormales en cementerios, personalmente sí, y no buscándolas, no buscándolas. Una experiencia propia, me levantaron el pie, literalmente iba caminando y como que algo me levantó el pie, pero eso es lo curioso, que es en la tierra. Entonces eso se me hizo interesante. No me asusté obviamente, pero sí hay cosas ahí. De que hagan live o no hagan live, pues ya depende mucho de cada quien, porque sí puede aparecer ciertas cositas por ahí interesantes, y ya depende mucho de los gustos de cada quien. Yo no opino nada negativo ni positivo, ya depende de cada personita que le guste hacer. Yo personalmente nunca he ido, quisiera ir próximamente, a ver si con Cuernitos nos vamos al cementerio a explorar, pero pues mientras todavía no tengo la experiencia. Y haciendo un spot publicitario, vamos a tener un live el día domingo a las 9 de la noche con la amiga Sello Paranormal, una plática interesante con ella, y para que no se lo pierdan. Por mi parte, la verdad es que saben que a mí me encanta el chismecito, entonces para mí los lives en cementerios están padres. Obviamente también entiendo la parte del respeto tanto a las personitas que están ahí descansando como a las entidades que pueda haber. Entonces justo está padre, pero no me fascina mucho la idea. ¿Qué opino? Mira, yo tengo experiencia en exploraciones en cementerios, ¿no? Y te voy a hablar desde un punto a qué vas. Si tú vas al cementerio, porque puede ser un cementerio muy antiguo,
y vas por exploración pues histórica y todo, pues no hay ningún problema. O sea, está bien tranquilo. Pero hay cementerios que sí dan miedo. Algo curioso que a mí me pasó es que en mis exploraciones anteriores yo nunca he usado un tipo de protección ni nada. Y eso era lo divertido o lo bonito de ir al cementerio, esos pasitos que escuchabas cuando caminabas, de susurros, o ese viento que te pasaba y te soplaba. Decías, esa era la sensación que a veces busca uno cuando entra a un cementerio, ¿no? Y algo curioso que me pasó esta vez, esta última exploración, es que llevando protección no vi nada. ¿Cómo se llama? En mis videos, si han visto no he publicado nada porque me he metido a escuchar mis videos de la exploración porque iba grabando de dos maneras y se escuchan pequeños como que susurros, pero no se escucha distinguir bien, ¿no? Y hay videos, ¿no? Donde en una ocasión, en un cementerio allá en el sur, no voy a decir el nombre del cementerio, ¿no? Se escuchó el llanto de un bebé en una tumbita, pues que tenía poco tiempo de haber sido pues allí pues puesto esa criatura, ¿no? Y pues tenía alrededor de 3 añitos y se escuchó el llanto y cuando nos acercamos a donde estaba el llanto, vimos pues que ahí estaba la pequeña pues tumbita, ¿no? De este ser. Pero sí es muy curioso y ahora los live que se están haciendo ahorita, te puedes dar cuenta de esto que te digo. Hay unos que van por la manera histórica y de exploración, otros que van para ver si encuentran trabajos o algo paranormal, y otras personas que realmente se juntan con otros grupos, ¿para qué? Para hacerte que, mira, ya pasó una sombra, mira, ahora se escucha esto, ahora se escucha aquí, ahora se escucha acá, ¿no? Entonces, depende qué es lo que a ti te interese, ¿no? Si te gusta la emoción de, pues, una noche, pues, como en vez de una película de terror, ver algo así, es muy interesante, ¿no? Es muy recreativo también. Si lo quieres ver de la manera, ¿cómo se llama? Histórica, también es muy divertida y también de la manera de exploración nada más. Creo que ese es mi punto. Ok, pues, ¿qué es lo que yo pienso? En primer lugar, todo tipo de exploración, sea en un cementerio, sea en una casa abandonada que tenga fama de que tiene cierta actividad paranormal o en algún otro lugar, siempre uno tiene que acudir con respeto. Primer punto. Segundo punto, no ir en busca de la aventura, no ir en busca de situaciones porque el que busca encuentra y muchas veces esas situaciones no son muy agradables. Tercera, si quieren ir protegidos de acuerdo a lo que ustedes creen, a lo que le tienen fe adelante, y si no, pues ahora sí que pues sin ningún problema y es bajo su propio riesgo. Dentro de la cuestión de los lives en cementerios, desafortunadamente dentro de mi punto de vista, como dije anteriormente, hay personas que lo toman en serio, hay personas que lo hacen por monetizar, por hacer lives y no les importa lo que es irrumpir, interrumpir y quebrar las reglas no escritas que existen en ese lugar, porque nosotros tenemos nuestras propias reglas, pero esos lugares, a pesar de su solemnidad, de su tranquilidad, como ustedes quieran llamarlo, las tienen y muchas veces nosotros llegamos a romperlas. De una forma más fácil y un poquito más compleja de decirlas es: los niños no juegan con las cosas muertas porque las cosas muertas van a empezar a jugar con los niños. Se los digo por experiencia porque pues yo cuando era más joven, ustedes pueden discernir si fue antes o después de Cristo. Un grupo de amigos y su servidor no íbamos a hacer exploraciones, de cierta manera íbamos a irrumpir, pues ahora sí a tomar refrescos de cebada y hacer tontería y media, y pues obviamente sí nos llegaron a pasar 2, 3 cosas, tanto a mí como a mis otros amigos, y en el cual pues aprendimos a la mala lo que era el respeto, a lo que es el respeto y que se debe de tener. Pues ahora sí, ese es mi punto de vista. No soy espantado, tampoco soy un persinado, pero siempre he dicho, ahí está Huasteco, Madrigal, inclusive Cuernitos, de que todo tipo de situaciones donde ya nos presentemos como tal, debemos de tener el respeto para que nos respeten, sea quien sea, no importa.
Así es, Dark, muy bien dicho. Así es. Excelente. Y ya para terminar como tal, estén al pendiente porque ya el grupo de los Arcontes va a tener su primer live en conjunto. Ya lo estamos planeando. Ese se va a transmitir ya no de forma individual dentro de nuestros perfiles, sino otro del grupo. No sabemos qué tema vamos a tocar, pero siento yo que no, nos la vamos a pasar bien. Y ahora sí que cada quien dentro de su especialidad, pues las personas que quieran acompañarlos, pues van a tener una especie de, ¿cómo se le podría decir?, de surtido rico hacia sus preguntas y hacia nuestros comentarios y nuestras experiencias. Así es, espero que nos acompañen en ese live que realmente estoy muy, muy emocionada por hacer. Yo los dejo, mis amores, que tengan bonita noche, descansen y sueñen bonito. Descansa, Madrigal, descansa. Gracias por acompañarnos. Déjame, pues bien, una vez más y por último les agradecemos que nos hayan acompañado, Huasteco, Perrito, y a todas las personas que estuvieron aquí con nosotros. Pues por ahí leí la pregunta que cuándo sería el próximo live. Todavía no sé si va a ser martes o miércoles. Esperemos que sea a la misma hora, pero podrán visitar nuestros perfiles de TikTok donde haremos, digamos, el aviso correspondiente. Les agradezco a todos el que nos hayan acompañado y que tengan muy buenas noches.